Hola, estimada comunidad de profesionales afines al sector eléctrico, energético, industrial, nuclear, offshore, oil and gas y minero. En esta oportunidad les traigo un nuevo video. En este caso es sobre dimensionamiento de demanda para proyectos focalizados del sector industrial, power energy, oil and gas, nuclear, offshore y minero. La estimación de demanda es básicamente uno de los requerimientos más importantes para poder planificar, diseñar, operar y desarrollar proyectos eléctricos. Uno de los puntos que se deben focalizar es básicamente tener en cuenta cuánto va a ser la demanda proyectada en una fase de visualización y conceptualización a la demanda finalmente consumida. Como toda estimación es una inferencia y ciertamente saber la demanda que finalmente se consume en un proyecto sería ser adivino, pero acercarnos a esa demanda real básicamente va a depender de lo fidedigno que se tenga en nuestro estudio, del desarrollo básicamente adecuado para el diseño de la demanda eléctrica que podemos tener nosotros en nuestro proyecto. Es muy importante tener en cuenta que los datos de estimación de la demanda deben partir de un estudio desarrollado y focalizado al proyecto o a la naturaleza de proyecto en el cual estemos nosotros analizando. Interesante tener en cuenta que no es lo mismo el análisis de la demanda de un proyecto oil and gas al de un proyecto energético o un proyecto renovable. Cada uno de estos van a tener particularidades. Expongo una metodología que he venido desarrollando en el transcurso de mi carrera profesional en el sector eléctrico, la cual es netamente cuantitativa, estimativa y busca acercarse lo más cercano a la naturaleza del proyecto eléctrico en el cual nos estemos desarrollando. Voy a exponer una tabla resumen. Es una tabla la cual parte desde un desarrollo en el cual se debe tener una revisión, la naturaleza y codificación del tag del equipamiento, en el cual se está estableciendo esta cuantificación de cargas, las cuales las podemos desarrollar para un sistema total o por cada uno de los subequipamientos eléctricos que conformen a un solo sistema. Fíjense que yo aquí estoy estableciendo, por poner un ejemplo, el estudio de carga o el balance de carga de un tablero o un panel board principal, muy bien puede conocerse como un switchboard o un switchgear general, el cual a su vez puede alimentar a básicamente subtableros y a su vez subtableros que puedan alimentar a carga finalmente. Fíjense que debemos tener el tag de cada una de las cargas que componen a este tablero. Es importante poder discretizar la característica de este equipo, si es un equipo de baja tensión o de media tensión. En el caso de baja tensión puede ser un CDP, un centro de distribución de potencia, un CCM, un centro de control de motores, un CDF, un centro de distribución de fuerza, un switchboard, un ducto de barra o un tablero, un panel board. O muy bien podemos tener en media tensión una celda metal enclosed clásica o una celda metal clad. Posterior, es importante definir si este tablero tiene una barra única, designado con la letra U, o una barra A o barra B, en el caso que tenga disposición de dos barras, las cuales pueden ser doble barra o barras seccionadas o acopladas. A nivel del equipo, debemos indicar un tag, una descripción. En este caso, por poner un ejemplo, tenemos una unidad compacta de aire acondicionado de 12.5 toneladas. Podemos tener fan coils, podemos tener condensadores, digamos, para dispositivos de refrigeración, circuitos dedicados para iluminación exterior, circuitos de servicio general, alimentación de subtableros, etcétera, o reservas. Es importante definir la naturaleza del sistema. Fíjense que la naturaleza del sistema puede ser un sistema trifásico, monofásico de 2 hilos, clásicamente el que se utiliza en sistemas americanos, donde puedo tener acceso a únicamente 2 fases provenientes de un transformador monofásico en conexión, derivación, aditivo sustractiva, o el sistema monofásico de 3 hilos,
el que básicamente tenemos esos dos mismos conductores de fase, pero en este caso van a ser dos conductores a potencial con una toma central de neutro, también utilizado en sistemas americanos. Clásicamente a nivel internacional se utiliza el monofásico de 2 hilos, que es el conductor de la línea de la fase a potencial y el neutro como referencia y de retorno de cargas desequilibradas o monofásicas. Debemos indicar el tipo de carga para un tema de clasificación, si es M motor, A de aire acondicionado y /S de iluminación o servicio. T, si vamos a tener en este caso básicamente un transformador, o CP si tenemos un controlador de potencia. Básicamente es la designación del tipo de carga, las cuales podemos tener nosotros, y fíjense que la vamos a estar discretizando en cada una de las notas. Cada una de estas columnas tiene una nota, la cual estas notas enfatizan datos posterior importantes o expresiones con las cuales se calculan parámetros característicos en esta estimación de la demanda. Otro de los datos importantes es indicar el ciclo de operación. El ciclo de operación puede ser continuo con la letra C, intermitente o reserva, porque esto va a afectar en unos factores determinísticos, valga la redundancia, de la demanda, los cuales son importantes para poder tener un estimativo de la demanda adecuado en función a la naturaleza de consumo que se tenga en el proyecto. Posterior a esto tenemos el tipo de servicio, el cual puede ser un servicio esencial definido con la letra E, no esencial definido con la letra NE o vital. Fíjense que los no esenciales van a ser todas aquellas cargas que no requieren una alimentación ininterrumpida por medio de un sistema en alterno continuo a través de UPS. Los vitales, aquellos dispositivos que requieren alimentación ininterrumpida de tensión segura, clásicamente proveniente a través de reguladores de tensión en corriente continua o inversores a través de tensión ininterrumpida y 100% segura, y los esenciales a través de servicios auxiliares ininterrumpidos convencionales o genéricos. Fíjense que en el caso que tengamos nosotros un aire acondicionado o un motor, es importante definir el tipo de arranque, si es un DOLT, es un Direct Online, es un arranque directo, un SF, si es un soft starter, un arranque suave a través de un controlador de potencia modulado, o un VDF, que puede ser un variador de frecuencia, o muy conocido también como un VSD, que es un Variable Drive Frequency, que en este caso es un dispositivo a través de electrónica de potencia que por medio de un ancho de pulso, un PWM, regula las condiciones de voltaje y frecuencia en la máquina para cambiar su característica de torque-velocidad y la máquina pueda operar a distintos puntos de operación. El voltaje, es importante definir la potencia, que muy bien la podemos tener en kilowatts, kVA o HP. Fíjense que ya la corriente no va a ser más que el resultante de básicamente el tipo de sistema con el tipo de potencia de suministro que hemos ingresado nosotros. Es importante tener en cuenta que en el caso que tengamos controladores o cargas de iluminación y servicio, vamos a tener un THD, que es la distorsión armónica que aporta en corriente esta carga no lineal, para después poder determinar lo que sería nuestro factor de potencia verdadero. Vamos a tener nuestro factor de potencia a frecuencia fundamental. A través de nuestro THD podemos determinar el factor distorsionante que nos dé realmente el factor de potencia que tengamos. Fíjense que ya después veremos un ejemplo donde tengamos este tipo de cargas, rendimiento y ya los factores determinísticos. El factor de carga asociado a cada una de las cargas que se estén analizando, factor de coincidencia y factor de operación, lo cual al finalmente nos va a dar un factor de servicio que nos dé básicamente el comportamiento de la demanda coincidente. Recuerde que cuando estimamos demanda no podemos hacer sumatoria de carga instalada, porque básicamente estaríamos penalizando la capacidad del equipamiento eléctrico que se tenga que implantar. Tampoco podemos hacer sumatoria de carga mínima, porque nos podemos estar alejando e incurrir en condiciones de sobrecarga y básicamente mala adecuación de la implantación y de la capacidad firme del equipamiento eléctrico que estemos requiriendo emplazar. Es importante tener una adecuada estimación de carga coincidente, la coincidencia ante condición más desfavorable, que te permita poder estimar el tamaño de transformadores, alimentadores, banco de capacitores, generadores.
Es importante que se den cuenta que cada una de estas cargas tiene una naturaleza. Aquí muy bien exponemos cuál es el comportamiento que se debe tener para el THD, cuál es el comportamiento para el factor de cargas característico en iluminación y servicio o cargas de motores o aire acondicionados. Típicamente los factores que se deben estar considerando. También tenemos en cuenta básicamente los factores de coincidencia, cómo se estiman, y los factores de operación en función a un régimen de operación. Fíjense que en el caso de los factores de carga, el factor de carga no debe ser más que la demanda media entre la demanda máxima para cargas de servicio o el brake horsepower, que es la carga de ruptura o la potencia al freno entre la potencia nominal de la carga rotativa. En líneas generales, pudiésemos nosotros estimar que típicamente para cargas de servicio los factores de carga están entre 0,9 a 1, entendiendo 1 la unidad, la condición operativa de consumo igual a la instalado por diseño del equipo, y los factores de carga a nivel de motores entre 0,8 y 0,9. Las coincidencias ciertamente son valores que van a ir variando. Típicamente tenemos que en iluminación las coincidencias pueden ir básicamente de forma coincidente en proyectos industriales, lógicamente una diversidad mucho menor en proyectos residenciales, domiciliarios o comerciales, y a nivel de motores entre 0,20 a 1, dependiendo el tipo de alternabilidad y operación de intermitencia de cada una de estas cargas. Fíjense que ya cuando nosotros tenemos para cada una de las cargas los factores determinísticos, vamos a tener lo que es demanda consumida. La demanda consumida, dependiendo del régimen, si es operación continua, intermitente o reserva, que previamente hemos indicado nosotros en el ciclo de operación, vamos a tener una demanda afectada por un factor de servicio y un factor de potencia verdadero, lo cual estaremos totalizando para poder obtener finalmente carga conectada. ¿Cuál es la sumatoria de la carga conectada? Fíjense que para este tablero principal tenemos una carga conectada de 167.7 kVA. Carga de operación continua, apenas de esos 167 se están consumiendo de forma continua 23 kVA. Carga de operación intermitente, 19,87 kVA. Una reserva que se tiene en el orden de 55 kVA, aproximadamente un 32,8%, y una demanda normal coincidente de unos 28,96 kVA. Fíjense que esos 28,96 representa un valor mucho menor a lo que es carga conectada, porque si no incurriríamos en costos a nivel de la especificación del equipamiento, y la máxima demanda coincidente, que sería considerando reserva, se elevaría apenas a unos 34,46 kVA, con sus respectivos valores en potencia activa, reactiva y corriente, y su respectivo factor de potencia. Entonces ya esto nos da una visión muy diferente de lo que es el comportamiento de la capacidad instalada respecto a la capacidad consumida en un sistema eléctrico. Fíjense que, como les comentaba yo, podemos tener motores donde ciertamente, dependiendo del régimen del motor, vamos a obtener un comportamiento totalmente diferente en función a su ciclo de operación. También es muy importante que tengamos en cuenta que básicamente podemos tener cargas no lineales, en este caso como iluminación LED, en el cual se está considerando un THD del 5%. Fíjense cómo básicamente con su factor de potencia a frecuencia fundamental, cómo se afecta típicamente muy poco a ese THD su factor de potencia verdadero. Es casi que despreciable. Tendríamos nosotros que incrementar, por poner un ejemplo, un valor burdo, un 45% de distorsión armónica para que empiece a verse una afectación en el factor de potencia verdadero. Pero este es el factor de potencia de una carga. Tendríamos que ver la coincidencia de las cargas distorsionantes para que haya una repercusión importante en los nudos o nodos barras de interconexión con la red a través de una distorsión más representativa. Entonces, cada uno de estos tableros, fíjense que aquí es muy importante tener en cuenta este subtablero que es el TSPA01, que básicamente ese subtablero se alimenta de acá. Su potencia que él estaría declarándose en este tablero básicamente no es más que la que se obtiene de la demanda coincidente
de esta pestaña que se obtiene básicamente. A través del análisis de la estimación de demanda por medio de esta metodología, pudiésemos nosotros cuantificar cada uno, un resumen, un summary de cada uno de los cuadros o subtableros que se han obtenido con las características de el tipo de equipamiento, barra, tipo de sistema, nivel de tensión, su demanda normal coincidente y demanda máxima, y poder finalmente dimensionar ese equipamiento. Podemos tener en función a normativa local o pudiésemos tener nosotros normativa internacional. Clásicamente pudiésemos tener o normativa juvenil o pudiésemos nosotros tener normativa americana conforme a lo que sería la NEMA PB1 y la UL 67 o conforme equipamientos tanto en baja tensión como en media tensión conforme IEEE 3720.1 a la 20.2 o ya a su vez equipamiento bajo normativa internacional IS 61439 o IS 62271. Ante cada una de estas características que nosotros vamos a obtener, al final, finalmente definimos una corriente nominal y vemos cuánto es la capacidad de reserva para estos equipamientos que se están dimensionando. Fíjense que para las corrientes máximas coincidentes vamos a tener capacidades de reserva bastante elevadas, considerando valores de corriente, digamos, típicos, característicos del equipamiento. Espero que esta metodología sea de uso adecuado, óptimo, útil para cada uno de los proyectos que ejecuten. Recuerden, lo importante es conocer de forma adecuada el proceso, las cargas que intervienen, la naturaleza de consumo en función a su ciclo de operación y una estimación adecuada de los factores determinísticos de la demanda. Será hasta otra oportunidad. Si no eres un suscriptor usual de mi canal, te invito a que te suscribas, le dejas la campanita para que te lleguen las notificaciones y compartas este contenido y lo comentes para que llegue a más profesionales del sector eléctrico. Muchas gracias.